Listo. Entonces yo me basé esencialmente en esta guía que salió el año pasado, que se hizo en asociación con entre las asociaciones de la Asociación Renal Europea y la Asociación Internacional de Hipertensión, que ellos pues hicieron una actualización general de hipertensión arterial y tienen un apartado de crisis hipertensivas, además de que tomé algunos datos y casos de ambos. Entonces, para definir, la hipertensión arterial la definición varía un poco respecto a cuál es la guía que uno está siguiendo, pero en general se considera que es cuando la presión arterial sistólica y o diastólica se eleva sobre valores de 140 y 90. Ahora, a su vez, la clasificación se puede hacer en los estadios y en si está en un rango de normalidad, normalidad alta y demás. Entonces, tenemos que la normal es entre 120 y 129, alta normal 130 a 139, y ya los grados varían de 20 en 20. Siento que cuando decimos que tenemos una crisis hipertensiva, tenemos valores que están de una sistólica igual o mayor a 180 y una diastólica igual o mayor a 110. Y a su vez, la guía recomienda que independiente el grado de hipertensión que el paciente tenga, es muy útil que nosotros lo clasifiquemos en un estadio que nos permite eh, pues correlacionar qué otras comorbilidades tiene el paciente y decir cuáles son sus factores de riesgo. Pues en unas semanas vamos a tener una charla de hipertensión arterial, entonces no me voy a tener mucho en esta parte. Ahora, me gustaría mencionarles un poco sobre la epidemiología de la hipertensión arterial, porque este es el trastorno cardiovascular más prevalente en el mundo y sin embargo, aunque sea tan prevalente, no todas las personas que tienen una hipertensión arterial saben que la tienen o tienen un buen control de la misma. Entonces, ¿qué pasa si una persona hipertensa no está bien manejada? Que pues se puede descontrolar y esto va a llevar a que pueda hacer crisis de hipertensión y de ahí la importancia de que nosotros como pues futuros médicos generales sepamos identificarla, abordarla y pues darle un tratamiento adecuado. Y también de importancia que en pacientes menores de 50 años es más prevalente en hombres y a medida que se avanza hacia la tercera edad se vuelve un trastorno más prevalente en mujeres. Listo. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, de acuerdo al Ministerio de Salud, en 2020 ellos dijeron que aproximadamente 4 de cada 10 adultos sufren de hipertensión arterial, pero el 60% no lo saben. Entonces, aún con más razones, en nuestro país debemos saber identificar una hipertensión arterial, así como la crisis, y saber cómo la abordamos. Y en 2018 había más de 4 millones de personas diagnosticadas con hipertensión, es decir, que debe haber más de unos 10 millones de personas con hipertensión y muchos de ellas no lo saben. Listo, ahora sí, crisis hipertensivas. Listo. Entonces tenemos a su vez las crisis hipertensivas divididas en dos grupos. Unas son las urgencias y otras son las emergencias. Las urgencias es cuando tenemos pues, elevación en la tensión arterial, que es asintomática, aunque tienen unos síntomas que son como muy variados y inespecíficos, como es una cefalea o una epistaxis. Y cuando hacemos pues, la valoración del paciente, vemos que realmente no tiene daño agudo a órgano blanco, cosa que sí pasa en las emergencias hipertensivas. Por lo tanto, es importante también que sepamos abordar al paciente y decir cuándo hay o cuándo no hay daño a órgano blanco, porque el manejo va a ser diferente dependiendo de si lo tiene o no y de cuál es el órgano que se está viendo afectado. Listo. Entonces, esta es una imagen de ambos que me parece como muy bonita para explicar esta parte. Entonces, cuando tenemos un paciente con urgencia hipertensiva puede tener dolor de cabeza, vértigo, sensibilidad a la luz, epistaxis, insomnio o sensación de que realmente no está descansando. Y por otro lado, los pacientes con emergencias hipertensivas suelen ser un poco más sintomáticos dependiendo pues el órgano blanco. Entonces, pacientes con afectación pues, cerebral pueden presentarse con una ACV, con una hemorragia intracraneal, con una encefalopatía hipertensiva. A su vez, también es importante que uno le evalúe el fondo de ojo al paciente porque puede haber hemorragias retinales y en la parte cardíaca podemos tener que un paciente puede llegar a hacer un infarto agudo de miocardio o hacer una falla cardíaca aguda. Asimismo, los pulmones también pueden verse afectados, puede haber un edema. En la parte más vascular puede haber una disección aórtica y en la parte renal puede haber
pues una falla de los riñones. Y aquí se mencionan cuáles son los potenciales propiciadores a que se dé una crisis hipertensiva. Primero es la no adherencia al tratamiento del paciente, por eso es tan importante que nosotros en nuestra futura práctica clínica sepamos enseñarle al paciente qué es la hipertensión, por qué se debe tomar sus medicamentos y asimismo que cuando el paciente llegue a urgencias seamos muy minuciosos en preguntarle eh, si él está siendo adherente o no está siendo adherente. Y pues cuando se le haya regreso, darle una educación sobre el mismo. También hay algunos medicamentos que pueden exacerbar la hipertensión arterial, como lo son los AINES, la cocaína, anfetaminas y otros estimulantes. Listo, también en pacientes embarazadas, el embarazo como tal puede tener diferentes factores de riesgo que pueden llevar a trastornos hipertensivos y también crisis, que es un poco más perjudicial porque no está solo afectando la vida de pues, la madre, sino también la de un bebé o feto. Y asimismo hay patologías que pueden propiciar una crisis hipertensiva, como son el feocromocitoma, el hipotiroidismo, enfermedades del colágeno y trauma craneal. Listo, ahora, ¿de qué forma se puede presentar la emergencia? Y fue lo que, pues, por una parte, lo que ya les mencioné, por otra parte, cuando un paciente eh, uno le interroga y se da cuenta que no se está en una fiesta y consumió 20 cosas que ni siquiera sabe. Es una forma como la que el paciente puede llevar. Y asimismo, una mujer embarazada puede llegar a ser una hipertensión gestacional que puede incluso llevar a que haga una convulsión o que haga una falla hepática fulminante. Listo, ahora, ¿qué le pido al paciente? Entonces nos clasificamos en dos, digamos, grupos, o sea, lo que le pido a todo el mundo y lo que voy a pedir más específico según lo que estoy sospechando. Entonces, ¿qué le pido a todos? Les hago un fondo de ojo para ver si hay hemorragias retinanas, les hago un electroce de derivaciones, le hago un cuadro hemático completo, le evalúo la función renal, electrolitos, asimismo evalúo la parte de albuminuria, creatinuria, y un uroanálisis. Y pues en mujeres en edad fértil podemos hacer una prueba de embarazo porque no siempre un embarazo, nosotros sabemos que no siempre un embarazo se presenta con los mismos síntomas, por decirlo de alguna manera, o la falta de menstruación. Muchas veces las pacientes pueden durar, no sé, 4 o 5 meses y no saber que están embarazadas. Entonces, eso es algo que se pide rutina. Por otro lado, en las pruebas más específicas, si el paciente sospechamos que tiene un infarto o una falla cardíaca, pues, le pedimos troponinas, al igual que un NT-proBNP. En pacientes que sospechamos una sobrecarga de líquidos, podemos hacerle una radiografía, una ecografía de tórax. También en pacientes que tenemos como toda esa sospecha de patología cardíaca, un ecocardiograma. Y pacientes con una disección aórtica, les hacemos un angiotac de tórax y abdomen para pues evaluar cuál es el segmento que se está viendo afectado. Digamos, si el paciente viene con cefalea, pues vamos a sospechar que el órgano blanco afectado del cerebro le hacemos un TAC. Si se sospecha que hay una insuficiencia renal, una ecografía renal. Y pues si el paciente sospechamos que está en algún tipo de fiesta o algo donde pudo haber consumido múltiples drogas, le hacemos una recolección de drogas en orina. Listo. Ahora, ¿cómo manejamos la crisis? Son 4 pasos grandes, por decirlo de alguna manera. El primero es hospitalizar, o sea, yo dejo al paciente en urgencias, lo observo, lo evalúo y le pido todo lo que ya mencionamos, que sería lo segundo. Entonces establecemos cuál es el órgano afectado. Si el paciente me dice que empezó con cefalea, pues lo primero que va a abordar va a ser tomarle un TAC de cráneo, aunque todos los otros paraclínicos pues se van pidiendo de forma simultánea. Y asimismo es importante que uno siempre interrogue al paciente y buscamos cuál es la posible etiología, porque no vamos a pensar que el paciente tiene un feocromocitoma, si puede que no se, ya que no se toma los antihipertensivos porque le da pereza o porque se le olvidan. Entonces, ser muy minuciosos con esa parte. Y asimismo, ya cuando hemos determinado si es una emergencia o una urgencia, vamos a hacer un manejo diferente en cada uno. Cuando son urgencias, el manejo se puede dar por vía oral y es como restablecer lo que el paciente ya se estaba tomando de forma ambulatoria en su casa. O pues iniciarle un manejo
de la tensión arterial, si es algo bueno o no. Y cuando es una emergencia, la terapia es ya más intravenosa y el medicamento que vamos a utilizar depende pues, del órgano blanco afectado. Y en ambos pacientes vamos a hacer un monitoreo hemodinámico, es decir, vamos a estar monitorizando signos vitales y eh, el estado general del paciente. Y asimismo, cuando le demos egreso al paciente, vamos a hacer una pues, educación y un control al mes para evaluar cómo ha seguido la atención. Listo, ahora en cuanto a la parte de la urgencia, esto no requiere una hospitalización, por decirlo tan larga, sino que uno los deja en urgencias en observación para ver cómo avanza todo. ¿Y qué medicamentos puede utilizar en estos pacientes? ¿Cuál es el objetivo con estos pacientes? Es disminuir la presión arterial en 24 o 48 horas. La idea tampoco es disminuir disminuir la presión arterial de forma tan agresiva porque esto puede llegar a descompensación del paciente o pues a otros problemas. O sea, pasaríamos de un extremo al otro, pues tampoco es la idea. ¿Cuáles son los agentes orales que suelen preferirse? Digamos, si no tenía, el paciente no tomaba nada antes, son como clonidina, captopril, levotalol, prazosin. Y asimismo se dice que si el paciente no venía ya con un manejo basal, se prefieren usar eh, bloqueadores del canal bloqueadores de canales de calcio dihidropirínicos porque eso en general no tienen contraindicaciones. Listo. Entonces, asimismo, que es más importante, hacerle una buena educación al paciente en todo lo que es adherencia al tratamiento y modificaciones del estilo de vida. Y que es también importante tener en cuenta que no debemos usar nifedipina sublingual porque el descenso que esto causa en la presión arterial realmente no es predecible. Listo. Y también que el paciente esté en un ambiente tranquilo cuando le estemos volviendo a tomar la atención porque, pues si recordamos eh, entre las recomendaciones sobre tomar una adecuada presión arterial es que el paciente esté en una habitación tranquila y que esté durante unos minutos en reposo. Entonces, intentar propiciar ese ambiente para evaluar adecuadamente al paciente. Ahora, la emergencia. Esta emergencia vamos a ser un poco más minuciosos con el manejo y esto va a requerir una hospitalización tal vez un poco más larga y en estos tampoco se recomienda que la disminución de la presión arterial sea muy rápida y se da una dosis de carga y luego esto se mantiene una dosis de infusión. Mm, Y también que es importante que la presión arterial media no debe descender en más de un 25% en la primera hora porque puede haber una hipoperfusión de los órganos e isquemia de los mismos. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Como ya les mencioné, reducir la presión en una hora en un máximo del 25%, aunque dependiendo del órgano afectado, este objetivo varía un poco. Listo. Entonces, en las siguientes 2 a 6 horas se recomienda que la presión baje a 160 a 110 y que a las 24 a 48 horas ya llegamos a un rango basal. ¿Cuáles son algunos casos especiales? Por ejemplo, en la disección aórtica, lo que queremos es que la sistólica en una hora haya ascendido a menos de 120. En pacientes embarazadas o tienen pues una preeclampsia o eclampsia, la presión arterial sistólica tiene que bajar, lo que buscamos es que baje a menos de 140 en menos de una hora y pacientes con feocromocitoma igualmente, que en la primera hora la presión sistólica vaya bajado a menos de 140. Listo, entonces, ¿qué medicamentos utilizar? Entonces, esto pues lo tiene la guía que les mencioné, es que habla si el paciente tiene un evento agudo coronario, la idea es reducir la presión de forma inmediata a menos de 140 y usar medicamentos como la nitroglicerina y el labetalol. Si el paciente tiene por el contrario una encefalopatía hipertensiva, que buscamos reducir la presión media en un 20-25% en esa hora y usar cosas como el labetalol y la nicardipina. Y pacientes que tienen una hipertensión maligna con o sin falla con sin falla renal, el manejo va a ser en horas y lo que vamos a utilizar es la betalol o nicardipina. Listo. Y aquí están pues las dosis de los medicamentos. No sé por si le quieren tomar algún pantallazo o guardarlo. Igual si quieren les puedo compartir la presentación y listo. Entonces, lo que les mencionaba, primero vamos a tener un bolo, dependiendo del medicamento, pasamos un bolo y luego vamos a mantener una infusión.
Listo. Y este es un algoritmo que resume un poco lo que ya hablamos. Es el manejo inicial, hago toda la parte de historia clínica, le tomo los medicamentos que son un poco generales para todos los pacientes. De ahí voy determinando cuál es el posible órgano blanco afectado y direccionar el abordaje del paciente hacia ese mismo. Ya luego cuando he determinado, por ejemplo, si tiene una urgencia hipertensiva, puedo darle al paciente un ingreso más temprano y voy pues hacerle un seguimiento, le dejo el manejo para su casa y le voy a hacer un seguimiento para evaluar si es una hipertensión primaria o secundaria, pues de acuerdo a la sospecha. Mm, Y también los puedo dejar con un monitoreo de presión arterial para la casa. Y como ya hablamos, la parte de si tiene una emergencia hipertensiva, pues lo voy a transferir a una parte, por ejemplo, UCI, donde puedo tener un paciente, el paciente más controlado y las metas de hipertensión son como agresivas, pero sin ser muy estrictos, listo. ¿Y cuál es el pronóstico de las crisis de hipertensión? Es que si no se tratan estas, se asocian con una tasa de mortalidad a un año de más del 80% y una media de supervivencia de 10 a 11 meses. Es decir, es algo que como médicos generales tenemos que tener la capacidad de identificar y de saber manejar, al menos en la parte de un abordaje inicial. Listo. Y pues les traje un par de casos. Listo. Entonces tenemos una mujer de 72 años, acude al servicio de urgencias 4 horas después de la aparición repentina de dolor de cabeza difuso, sordo y pulsante. Durante este tiempo también refiere visión borrosa, náuseas y un episodio de vómitos. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2. Sus medicamentos incluyen hidroclorotiazida, lisinopril, atorvastatina y metformina. Ha fumado un paquete de cigarrillos al día durante los últimos 30 años y bebía 1 o 2 copas de vino al día. Su temperatura es de 36,6 grados, el pulso de 90 latidos por minuto, la respiración de 14 respiraciones minuto y la presión arterial está en 185-110 al momento del ingreso. Se le hace una fundoscopia que muestra una visión borrosa bilateral de los márgenes del disco óptico, el examen físico y neurológico sin alteraciones, se hace un hemograma, concentraciones de electrolitos, electrolitos, buen creatinina que están en el rango de la normalidad y una muestra de orina que muestra proteínas dos cruces, pero sin leucocitos y sin glóbulos rojos. Entonces, ¿cuál considerarían usted que es el diagnóstico en esta paciente y pues cómo la tratarían? Emergencia hipertensiva ¿Y qué le o darías probable. Dime. qué le darías de manejo? ¿O cómo tendrías las metas para bajarle la tensión? Em, no estoy segura. Yo creo que pues la afectación a órgano blanco es neurológica, entonces le daría como la betalol o nicardipino, eh, pero no estoy segura de las metas. Listo. Esta. Entonces, como nos dijo Valentina, em, tiene signos de tanto retinopatía hipertensiva como una encefalopatía hipertensiva. Entonces, en este paciente voy a intentar reducir la presión arterial media en un 20% la primera hora y en las siguientes 23 horas en un 15%. Se puede usar, por ejemplo, yo puse aquí la betalol 15 miligramos intravenosos en bolo que se pasa en un minuto y luego una infusión que es de 3 miligramos minuto hasta que se logra una tensión en metas. Listo, el siguiente. Es una mujer de 31 años que acude al servicio de urgencias por un dolor de cabeza intenso y pulsátil, náuseas y fotofobia durante 3 horas, tiene dolor occipital intenso y opresión en el pecho. Antes de la aparición de los síntomas, había asistido a un evento de networking donde tomó vino tinto y poco después un snack de salami y algunos frutos secos. La paciente sufre migrañas recurrentes y depresión, por lo que toma medicación a diario. Está un poco angustiada, sudorosa, tiene la cara sonrojada, la temperatura es de 37 grados, el pulso 90, respiración 20 y la presión arterial en 195-130. La paciente está alerta y orientada cuando la evaluamos y los reflejos tendinosos profundos están en 2X bilateral. Entonces,
Los síntomas de esta paciente probablemente son causados por un efecto secundario iguales de estos medicamentos. O sea, ¿qué medicamentos sospecharían ustedes que está tomando para sus patologías de base y que le están causando su pues, crisis hipertensiva y otros síntomas? Juan levantó la mano, si quieres habla. Sí, ¿me escuchan? Sí, Este caso me parece buenísimo, la verdad. O sea, es súper chévere y de pronto la gente que lo ve lo puede recordar muy bien. Y yo creo que el medicamento es la fenelcina, ¿sí? La fenelcina es un medicamento que es un inhibidor de la monoaminoxidasa y es importante y que se usa para el tratamiento de la depresión como tiene la paciente. Y digamos que cuando ella va y toma vino y cosas como salami y eso, o sea, ellos tienen un compuesto que los fermentados que es la tiramina. Con la tiramina, y como la tiramina se metaboliza por la monoaminoxidasa, entonces una paciente que llega a consumir esos productos con un inhibidor de la monoaminoxidasa hace tal cual una clínica de crisis o emergencia hipertensiva como esta. Entonces, el medicamento es la fenencina. O sea, me parece buenísimo porque es un caso que suele salir mucho en preguntas de exámenes internacionales. Y está buenísimo. sí, preciso, yo sé que los casos de ambos, que me parece que son como muy completos. Listo. Y el tercer y último caso es un hombre de 81 años que lleva a emergencias por su hija debido a una hemorragia nasal persistente durante las últimas 2 horas. El historial médico es importante para la hipertensión y el trastorno de presión mayor. No ha sido evaluado por médico en un año. Los medicamentos actuales son lisinopril y sertralina. Su temperatura es de 37,1, un pulso de 92, respiración 13 y una presión de 195, 115. En el examen del estado mental se orienta hacia persona, pero no hacia el lugar o tiempo. La exploración física muestra epistaxis activa, los exámenes cardiopulmonar y abdominal están normales, exámenes neurológicos en signos focales y un hemograma completo y además se le hace concentración de electrolitos, glucosa y creatinina que se encuentran normales. Entonces, ¿cuál es la indicación más fuerte para el ingreso hospitalario en este paciente? O sea, ¿cuál es ese dato que estaba alterado a la historia clínica que ustedes dirían vale la pena dejar al señor en urgencias para hacerle una vigilancia? Tal vez la confusión. Sí. Sí, por lo que el paciente está confundido, pues sospechamos que pueda tener, pues, que tenga, que su hipertensión o crisis hipertensiva lo esté llevando a tener una afectación a órgano blanco que sería cerebro. Entonces debemos, pues, evaluar al paciente y darle, pues, manejo adecuado para esto. Y listo, sería todo por hoy. Si tengan preguntas. Muchas gracias, Nicole. Estuvo muy chévere la explicación, muy útil. Listo. A comentarios de parte del doctor. Muchas gracias por la charla, Nicole, y por la invitación a la revisión. No sé si alguno quedó con alguna pregunta, pues para mí todo fue bastante claro y conciso, como debe ser. Digamos que, pues bueno, hay unas cosas ya finas que hay que saber sobre cada una de las emergencias hipertensivas, sobre el tiempo al control y qué porcentaje se debe disminuir la presión arterial y en cuánto tiempo, sobre todo, pues diferenciarlas. La más clave siempre va a ser sin duda el síndrome aórtico agudo, que es como la diferente de las demás, pero por lo demás, pues todo muy completo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario adicional o Yo tengo una continuamos, vamos pregunta. por término. Sí, claro. Hola Nico, gracias por la charla, estuvo muy buena. Buenas noches, doctor. Una pregunta, un paciente que previamente está diagnosticado con hipertensión arterial, que llega con náuseas, no vómito, solo náuseas y visión borrosa, al fondo de ojo no tiene alteración, ¿eso lo podría considerar como una encefalopatía hipertensiva? Bueno, y con rangos de crisis hipertensiva. ¿Eso sería una encefalopatía o solo sería como urgencia con afectación a cerebro? Disculpa, pero entendí que solo tenía náusea, ¿no? Náuseas y visión borrosa. Ah, tenía visión borrosa. Si el fondo de ojo sea, es totalmente normal y hablo de un fondo de ojo realizado por alguien que está experto en realizar fondo de ojo, no un internista, debo aclarar.
tiene que ser por oftalmólogo. No se declararía urgencia hasta que uno documente realmente un órgano blanco, pues, digamos, objetivamente comprometido. Entonces, que tiene una trombosis venosa o arterial retiniana y que por eso tiene disminución de la agudeza visual. Pero sin Ok, duda es un signo de alarma que uno tiene que tener en cuenta para pensar en el sistema nervioso central de que está haciendo una emergencia hipertensiva y sin duda necesita una valoración prioritaria y un control de cifras tensional adecuado, pero pues para documentarlo, o sea, simplemente le pones obviamente en el ingreso que es una sospecha de emergencia hipertensiva, órgano blanco. Yo lo pondría ahí en ese caso sistema nervioso central porque pues es un tema de agudeza visual, entonces estamos hablando de nervio óptico. Eh, y estudiarlo, obviamente. Pero tanto como encefalopatía, pues no sería, ¿no? perfecto, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguien más con alguna pregunta o damos por terminado? Sí, doctor, yo también tengo una pregunta, ¿me escucha? Sí, sí, se te escucha bien. Sí, doctor, otra vez con la revisión de pronto de fondo de ojo, de pronto si yo estoy en un ambiente donde yo no tenga oftalmólogo a la mano y yo digamos para ver bien, porque uno pues sin dilatar al paciente uno no lo ve bien, de Muy pronto hay alguna complicado. alternativa para, perdón, Bien complicado, pues alternativa a hacer eco, ¿no? Pero pues si no tienes cómo hacerle un fondo de ojo bien, pues hacerle una ecografía, digamos, una ecografía cabecera del paciente podría ser una opción porque pues eso permitiría medir la presión intracraneana y si hay algún problema a nivel de fondo de ojo, sería como un marcador subrogado de un aumento de la presión. Pero pues si no tienes cómo hacer un fondo de ojo bien, probablemente no tengas la ecografía, ¿no? En teoría, pues bueno, hay cosas que se ven en hospitales bien extrañas, que tenemos varias cosas avanzadas, pero no unos exámenes diagnósticos, pues, sencillos, pues, para hacer el paciente, pero en términos generales no vas a poder. Si estás hablando de tipo rural, ese paciente toca remitirlo. Eso si hay una sospecha de emergencia hipertensiva y no hay forma de que tú puedas demostrarla más allá de un examen clínico inicial, no tienes ecotroponina, no tienes dímero D, bueno, no tienes, simplemente tienes un hemograma y poco más, y una función renal, pues no vas a poder descartarlo en su totalidad y habrá que ver si tiene sobre todo alteración de la agudeza visual que no sea un compromiso a nivel del sistema nervioso central. Y si es agudeza visual y no está al frente, pues estaría en fosa posterior. Y en fosa posterior, pues la tomografía no ve nada, entonces necesitaría resonancia. O sea, esos pacientes toca más bien correrles en el sentido diagnóstico y sobre todo si está en un contexto de que no tiene las herramientas diagnósticas completas, digámoslo así, no darle como chance al paciente de que se nos complique más y remitirlo a un centro que, pues, que tenga un mayor nivel y poder hacerle las cosas de forma correcta. Ese sería como un consejo de la vida, no solo de hipertensión, de la emergencia hipertensiva. listo, gracias. Firme. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Bueno, Nicole, muchas gracias por la invitación. Ojalá les haya servido la charla. Igual, y si se les ocurre alguna pregunta, pues ya tienen el WhatsApp de Nicole. Y si no, me pueden también preguntar a mí. Yo estoy por ahí en urgencia siempre. ¿Listo? Juiciosos. Listo. Gracias a todos, que estén bien.